Continuaremos proveyendo una definición básica de lo que es el pecado. En el Antiguo Testamento existen varias palabras que desde el hebreo se traducen con esa connotación de pecado, como por ejemplo la palabra malo, maltrato, ofender, iniquidad, errar, equivocar, rebelión. Pero la palabra hatá en hebreo es la que se traduce como pecado propiamente tal. Un ejemplo de dónde se encuentra esa palabra está en Éxodo capítulo 20, versículo 20. También en el Nuevo Testamento encontramos diversas palabras que desde el griego se traducen con la connotación de pecado, como por ejemplo malo, injustos, impiedad, culpable, transgresor, transgresión, ser ignorante, equivocar, caer en falta, hipocresía. Y la palabra amartía en griego es la que se traduce como pecado propiamente tal. Un ejemplo o algunos ejemplos relacionados con la palabra amartía la encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Si nosotros leemos las referencias que están en estos cuadros y muchas otras, podemos concluir que pecado puede ser concebido como una desobediencia a Dios. Y cuando hablamos de desobediencia, esto envuelve ideas de comisión y omisión. Pecado por comisión es hacer algo que no debo hacer. Pecado por omisión es no hacer algo que sí debo hacer. Un ejemplo de lo que es pecado por comisión es lo que enseña Pablo a una iglesia donde dice: no mintáis los unos a los otros. Y esto se lo enseña a hermanos en Cristo. Por lo tanto, si nosotros en la iglesia nos mentimos unos con otros, estamos cometiendo pecado, un pecado por comisión. Estamos haciendo algo que no debemos hacer. Un ejemplo de pecado por omisión es lo que nos enseña la palabra del Señor también. Pablo dice: exhortaos los unos a los otros cada día. Y muchas veces nosotros pensamos que la palabra exhortar tiene que ver con desarrollar un sermón. Sin embargo, la palabra exhortar tiene relación con motivar unos a otros. Si no hago esto, ¿ya? Y muchas veces nosotros no lo hacemos, entonces estamos pecando por omisión. También el pecado, de acuerdo a la palabra del Señor, es concebido como una rebelión en contra de Dios. Y el estado natural del hombre, ¿ya? La condición natural del hombre es estar en rebelión en contra de Dios. Una amplia definición desde un punto de vista teológico tiene que ver con esta definición. Pecado es todo aquello que es contrario a la voluntad conocida de Dios. Esta contrariedad a la voluntad conocida de Dios puede asumir una variedad de formas. Lo que la palabra del Señor establece es que la responsabilidad del hombre es clara y definitiva cuando éste peca. Y es la razón por la cual el hombre y la mujer se encuentran en un gran problema. Pero gracias damos a Dios que Él, a través de su Hijo Jesucristo, ha provisto el remedio y la salvación para nuestros pecados.